Estimados compañeros, nuevamente nos vemos por este medio. Hoy vamos a tener una sesión relativamente corta donde vamos a empezar la unidad 2. La idea de esta sesión es llevar ahora nuestra visión de los desastres naturales a los accidentes que suceden en instalaciones que pueden ser de fabricación, almacenamiento o transporte. ¿Sí? Y bueno, con esto iniciamos, repito, la unidad 2. Ese es el primer tema. Terminando, vamos a tener como actividad una exposición, la exposición de un desastre, perdón, de un accidente eh, histórico. Y yo les voy a dar qué accidente nos toca exponer. Para eso vamos a formar equipos de 2 personas. Les voy a pedir entonces que en el grupo general de Teams me manden eh, el, el nombre de las 2 personas que conforman el equipo. Ahí va a haber un equipo de 3, ya me lo solicitaron, así que ya saben quiénes son ustedes, me mandan ese nombre. También lo pueden hacer por mensaje privado y yo lo voy a registrar y posteriormente haré una publicación con el nombre del accidente químico que le tocará exponer ese equipo. La fecha de la exposición será el próximo viernes de la siguiente semana, que, a ver, déjenme revisar la fecha. Bueno, el próximo viernes, que será 16 de febrero. Ok, entonces el viernes 16 de febrero cada equipo tendrá alrededor de 10 minutos para exponer ese accidente con las indicaciones que también les voy a dejar en Teams. Entonces, mientras más pronto me envíen el nombre de los integrantes de su equipo, pues más rápido voy a poder asignarles la, el accidente que les corresponde. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces empecemos con el tema de la unidad 2, el primer tema que se llama análisis de riesgo en los procesos. Este tema hace referencia a las metodologías utilizadas en los accidentes o los posibles accidentes en plantas o instalaciones de almacenamiento, fabricación o transporte de sustancias peligrosas. Primero, un breve resumen. Estamos estudiando el riesgo desde una perspectiva de gestión integral con la intención de primero identificarlo, que es lo que haremos en nuestro estudio de riesgo, que es el trabajo final, y una vez identificado poder tomar acción para prevenir o reducir ese riesgo potencial, lo que nos convertirá o nos dará una mayor resiliencia para recuperarnos o protegernos ante el caso de una amenaza, de la presencia de una amenaza. Bien, el riesgo, como ya lo vimos, está generado por fenómenos perturbadores, tanto naturales como humanos. Los fenómenos perturbadores naturales, pues ya vimos la clasificación que tiene el CENAPRED, también vimos los humanos. Y estas amenazas o estos fenómenos perturbadores tienen que incidir sobre un sistema vulnerable y expuesto. Este sistema es el entorno en el que nos encontramos, los bienes e infraestructura, pero lo más importante, la población. Recuerden que la Ley General de Protección Civil pone en orden de importancia lo que habría que proteger en caso de una emergencia. Y allí lo primero que pone es la vida y la salud de las personas. Entonces, este es el sistema expuesto más relevante en el caso de una emergencia. Bien, también vimos que
que era un desastre, ¿no? Aquí está definido de la siguiente manera. Un desastre es cuando ocurren uno o más agentes perturbadores severos que pueden estar concatenados o no, es decir, suceder al mismo tiempo o suceder uno después de otro, que pueden ser además de origen natural o humano y que acontecen en un periodo de tiempo y en una zona determinada. Por el daño que ocasionan, exceden la capacidad de respuesta de aquello a lo que están afectando. Pongamos el ejemplo de un huracán, que es lo más eh, probable que suceda en esta zona, de alguna amenaza natural. Un huracán tiene varios agentes perturbadores: el viento, la lluvia, la marea de tormenta, pero además, después, la ciudad queda inundada, no hay agua potable, no hay luz eléctrica, no hay alimentos, etcétera. Entonces, todos esos eventos concatenados que suceden también al mismo tiempo durante un huracán exceden la capacidad de respuesta de las instituciones o más bien del gobierno local y por supuesto en muchas ocasiones exceden la capacidad de respuesta de las personas en su unidad familiar, en su colonia, etcétera. Eso es un desastre. Ahora, un accidente, ¿cuál es la diferencia? Igual es una serie de eventos no programados que ocasionan un daño, una consecuencia desfavorable desde ahí. La diferencia relevante es que el accidente no necesariamente excede la capacidad de respuesta completa del sistema afectable y además sucede en una localización muy particular. Un accidente sucede en una casa, en una fábrica, en una colonia, en parte de una ciudad. Tiene una expresión geográfica, una delimitación, digamos, más pequeña que un desastre. Y digo que no necesariamente excede la capacidad de respuesta porque, bueno, un accidente puede permitir seguir operando el proceso a pesar de no tener las mejores condiciones, pongámoslo así. Cuando estamos en casa cortando una fruta, nos cortamos el dedo, pues nos vendamos y seguimos cortando la fruta. Digámoslo de esa manera. Hay instalaciones, fábricas que tienen accidentes, pero que atienden esa consecuencia y continúan operando de manera relativamente normal. En ocasiones esto no es posible, como lo veremos más adelante. Bien, el análisis de riesgo en los procesos, que es el tema de esta unidad 2, es un paradigma de estudio de los riesgos en instalaciones, fábricas, repito, y surge a partir de una serie de accidentes a nivel mundial. Uno de los más emblemáticos es el que ocurrió en 1984 en Bhopal, India, que tuvo una gran cantidad de muertes en las personas que vivían en esa ciudad. Es importante revisarlo porque a partir de él y de otros como el de Seveso en Italia o el de San Juan Izhuatepec en México ya más recientemente o el de la planta termoeléctrica en Japón que ahora no recuerdo cómo se llama, Fukushima, ha habido un interés internacional por prestar mayor atención a los potenciales accidentes que puedan ocurrir. Bien, este accidente de Bhopal, India, en particular, involucró una sustancia que se llama metilisocianato. Esta sustancia es reactiva con el agua, genera una reacción exotérmica, es decir, libera calor y además de eso libera sustancias o vapores tóxicos, como veremos en un momento. Esta sustancia que se fabricaba en esa planta tuvo una reacción con el agua almacenada, o más, sí, con agua, en las cisternas de almacenamiento que estaban conectadas entre sí, en un proceso de limpieza.
Y bueno, aumentó tanto la presión de vapor, de gas dentro de una de los depósitos que la válvula de liberación no pudo contener la presión del gas y liberó este gas hacia el ambiente, causando la muerte de miles de personas. Y dice ahí, actualmente hay cientos de miles de personas sufriendo efectos perniciosos. Porque esta sustancia tiene efectos teratogénicos, es decir, la gente que tuvo hijos o que está teniendo hijos ahí tiene, estos hijos no están naciendo con problemas anatómicos, ¿no? Bien, este accidente fue un parteaguas para el análisis de riesgos. Y también ha habido otros que han cambiado, digamos, la intensidad con la que se mira la seguridad en los procesos químicos. ¿Cómo sucedió? Bueno, sucedió en esa región que ustedes ven marcada y en India, al centro de la India, centro norte de la India. Inició el accidente con una reacción exotérmica que sobrepasó la capacidad de las válvulas y liberó gas tóxico a la atmósfera. Además, habían varios sistemas de seguridad que no estaban funcionando y que veremos en un momento. Uno de ellos era el sistema de refrigeración. Los gases o la nube de gases que se liberó a la atmósfera tenía varios gases tóxicos, como el fosgeno, ingrediente principal del gas mostaza, Segunda o Primera Guerra Mundial, la metilamina, la sosa cáustica y el ácido cianhídrico, conocido como ácido prúsico o cianuro de hidrógeno, el más tóxico de todos. Toda esta nube de gases letales, irritantes, corrosivos también, era más densa que el aire, por lo cual permaneció cerca de la superficie del terreno, donde la mayoría de los seres vivos pues desarrollan sus actividades, ¿no? Los humanos incluso. Entonces, de esta nube tóxica de manera inmediata murieron murieron miles de personas y otros fallecieron al intentar huir, ¿no? Huida desesperada, ¿no? Recuerden que la India es uno de los países más densamente poblados y también con mayores problemas de calidad de vida, digámoslo así, como bajos niveles económicos. Entonces, imagínense a las miles de personas intentando huir de una ciudad, que además es una ciudad industrial ya de por sí contaminada. Eh, Se dice aquí que la primera semana, después del accidente, murieron entre 6 y 8 mil personas, pero posteriormente murieron otras 12.000. Esta nube tóxica ocasionó, para los que no murieron en el instante y que respiraron estos gases, quemaduras en sus vías respiratorias bastante graves y terminó afectando a más de 600.000 personas. Y 150.000 tienen graves, o tuvieron graves secuelas, muchos de ellos pues ya fallecieron. Murieron gran cantidad de cabezas de ganado, animales domésticos. Seguramente el, la producción agrícola no pudo ser consumida, ya que el lugar quedó seriamente contaminado. Y bueno, ya a nivel de fábrica, ¿cómo sucedió? Se tenían 3 tanques para depositar el metilisocianato producido de diferentes dimensiones. Por ejemplo, el E610, el primero de aquí, era de 40 toneladas, el E611 de 15, y bueno, aquí el E619 no menciona su capacidad, pero supongamos que eran varias toneladas también. El E619, el tanque E619 estaba en un proceso de limpieza, estaba vacío, por lo cual eh, una
se limpiaba con agua, como ya lo vimos. Sin embargo, esta agua para limpieza de este tanque empezó a entrar en un tanque que estaba completamente lleno, que era el E610 con sus 40 toneladas. Esto generó una nube o más bien una reacción exotérmica, es calor, vapor, presión, que debió ser subsanada con todos estos sistemas de seguridad. Un sistema de refrigeración líquida que estaba desconectado para ahorrar dinero. Hagan de cuenta que pagaron el refri, era muy grande y había que ahorrar dinero, entonces estaba apagado. Eso no servía para detener el calor de la reacción. Había otra torre que servía para quemar los gases que pudieran escapar de estos tanques, pero la tubería que lo conectaba a los tanques estaba desconectada por mantenimiento. Finalmente había una torre de ventilación, una torre de saneamiento de gases, pero también estaba apagada. El único sistema de seguridad era una cortina de agua que no fue suficiente para contener esos vapores. Recordemos que era una sustancia muy tóxica, por eso había tantos sistemas de seguridad que no funcionaban prácticamente. Bien, entonces la reacción comenzó en este tanque, en el E610, que se encontraba a su máxima capacidad, y el único sistema que funcionaba era la torre de agua a 12 o 15 metros, que no fue suficiente. Bien, recordemos también que el sistema de refrigeración estaba desconectado para ahorrar desde ahí. Esta planta de una empresa inglesa llamada Union Carbide era una de las más contaminantes de la zona, incluso del mundo se llega a decir, ¿no? Pero eh, y operaba en muy malas condiciones de seguridad. Bien, después de ese accidente, la Agencia de Seguridad e Higiene Ocupacional, OSHA, y de la EPA o EPA, Agencia de Protección del Ambiente americanas, prestaron importante atención a la seguridad de los procesos químicos. Se estableció un Consejo de Seguridad Química y con el objetivo de investigar los accidentes químicos ocurridos. Algo similar pasó en la Comunidad Europea después del accidente que hubo en Italia, particularmente en la ciudad de Seveso. ¿Sí? Toda esta atención internacional derivó en políticas globales que en México se aterrizan en una norma oficial, que es la número 28, que pertenece a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y es la norma que rige el sistema para administrar el trabajo y seguridad en los procesos y equipo. Ya iremos viendo el contenido de esta norma, pero en ella se menciona desde la periodicidad de las revisiones de seguridad hasta el material del que deben estar los hechos, de que deben estar hechos los equipos de seguridad de una persona. Bien, entonces el análisis de riesgo en los procesos es una actividad que nos permite evitar accidentes de gran magnitud que causan daños a personas o pérdidas en los procesos. Sí, este análisis, que consta de una serie de métodos cualitativos y cuantitativos, lo debemos de realizar. Estos métodos de los que acabo de mencionar los vamos a ir revisando en clase, los más importantes. Eh, este análisis de riesgo en los procesos o ARP se debe de realizar siempre que hay cambios en el proceso, en el equipo, en las sustancias o en la manera en la que se lleva a cabo la actividad. Es decir, si yo involucro en el proceso un nuevo equipo de decantación o
un desecador o un tanque de almacenamiento. Eso es involucrar un nuevo equipo que habría que incluirse en el ARP. Recuerden que muchas veces los desastres y los accidentes suceden a través de fenómenos o pequeñas fallas que se concatenan. Entonces habría que rehacer el análisis de riesgo de todo el proceso cuando se incluya una modificación. Por supuesto, también en cuanto a las sustancias químicas, puedo cambiar los insumos, puedo cambiar no solamente el tipo de insumo, sino también su grado de calidad o su concentración, por decirlo de otra manera, ¿no? Bien, también se debe de hacer el ARP cuando las condiciones de trabajo se modifiquen. No solamente es el cambio en los equipos, sino en la ubicación de los mismos o en la organización de la actividad, es decir, cuántas personas se encargan de realizar cierto proceso, en qué momento del día, etcétera. Eso también puede impactar en- para que ocurra un accidente. Siempre que haya una detección de daños en un grupo de empleados, es decir, que pueda este daño tener que ver con el proceso de producción, o cuando alguien, un supervisor de gobierno o de la institución o algún trabajador dé cuenta de que hay actividades que no tienen los criterios de protección adecuados. Bien, el ARP, el análisis de riesgo en los procesos, es muy parecido a la gestión del riesgo, es básicamente la misma idea. Primero hay que identificar esos peligros o esos potenciales peligros que pueden suceder. Después, analizar la probabilidad de que este peligro se manifieste, es decir, que ocurra un riesgo, que este peligro potencial se manifieste en la actividad. Para eso sirven los métodos cualitativos y cuantitativos que estaremos utilizando. Y finalmente, una evaluación de las consecuencias e impactos asociados. Esto se realiza previo o esto debe realizarse antes de que ocurra el accidente. Esa evaluación de consecuencias e impactos se hace basada en la intensidad o en la magnitud de ese peligro potencial. En la última unidad de la asignatura veremos la modelación de explosiones, fugas, incendios de ciertas sustancias. Entonces, estas sustancias, pues dependiendo de la cantidad involucrada y de sus características físico-químicas, pues tendrán determinados impactos. Bien, para el análisis de la probabilidad de manifestación del peligro existen algunas técnicas que son las que les muestro ahora aquí. Son técnicas de análisis cualitativo. Por ejemplo, la técnica ¿qué pasaría si? O el what if. La técnica del checklist o lista de chequeo. Hay una técnica mixta que involucra ambas. Y hay otras muy interesantes, como estas de aquí. Usaremos estas dos en la asignatura. La primera se llama análisis de modo y efectos de falla. En esta ustedes van a analizar una parte de su proceso, un equipo en su proceso, y van a listar todas aquellas por probables fallas. ¿Cuál sería el efecto que produce esa falla y qué tan probable es que se detecte a tiempo? Ya tendremos oportunidad de explicar esto y hacerlo en una en un formato específico. Después, otro que vamos a analizar es el análisis de árbol de fallas. Este análisis de árbol de fallas me permite saber cómo se concatenan los riesgos uno después de otro y hasta llegar, digamos, a una falla más grande.
Bien, con eso vamos a terminar la sesión. Ya iremos viendo cada uno de esos pequeños análisis cualitativos. Ahora lo que sigue es que ustedes manden, ya sea en el grupo, en Teams, ya sea en el grupo general o de manera privada, quién va a ser, quiénes conforman cada equipo para que yo pueda asignarles su tema de exposición. Las indicaciones van a estar marcadas en Teams como una tarea. Y después de la exposición empezaremos a ver estas técnicas de análisis cualitativo. Para ello es importante, ya lo mencionaré en la próxima clase, que consideren que el equipo con el que van a empezar a trabajar las exposiciones también va a ser el mismo con el que van a hacer su estudio de riesgo ambiental. Así que empiecen a trabajar, seleccionen con quiénes van a trabajar para que yo les pueda asignar no solo el tema de la exposición, sino más hacia adelante les pueda asignar la sustancia con la que ustedes van a hacer el desarrollo del estudio de riesgo. Saludos, nos vemos pronto.